Todo comenzó en mayo de 2007. Éramos 4. Yo, mi mejor amigo Liam, su novia Chloe y nuestro amigo común Ben. No solo éramos amigos, éramos un equipo. Cada pocos meses dejábamos nuestra lluviosa Portland, Oregón, y nos íbamos de excursión. Éramos excursionistas experimentados, no novatos. Sabíamos leer mapas, manejar el equipo y comportarnos en la naturaleza. Y ese año decidimos cumplir nuestro mayor sueño, ir al Gran Cañón. Elegimos una ruta que no era la más popular. Queríamos soledad, verdadera belleza salvaje, no multitudes de turistas con palos selfies. Nos decidimos por la zona de las cataratas Havasu, pero planeamos montar el campamento no en el camping principal, abarrotado, sino a unos kilómetros de distancia, en un lugar apartado junto a un arroyo que Liam encontró en los mapas satelitales. Los 2 primeros días fueron como un sueño. El descenso al cañón, las aguas turquesas del arroyo Havasu, las rocas rojas que se extendían hacia el cielo azul intenso. Era incluso mejor que en las fotos. Nos sentíamos como exploradores. Al atardecer del segundo día, habíamos encontrado nuestro lugar perfecto. Un pequeño claro rodeado de árboles, junto a un tranquilo arroyo murmurante. Ben y yo montamos 2 tiendas de campaña, y Liam y Chloe montaron otras 2. Encendimos una hoguera y preparamos la cena. El aire era cálido y un cielo estrellado sin fondo se extendía sobre nosotros. Nos sentamos junto al fuego, riendo y contando historias. En ese momento sentí una felicidad absoluta y completa. Éramos jóvenes, libres, y todo el mundo parecía pertenecernos. El horror comenzó poco antes de medianoche. Estábamos a punto de acostarnos cuando oímos el primer sonido extraño. Era un ruido de rasguños, fuerte y agudo, como si alguien estuviera arrastrando unas enormes garras por las grandes rocas al otro lado del arroyo. Nos quedamos paralizados. Probablemente sea un ciervo o un coyote, dijo Liam, pero no había la confianza habitual en su voz. El sonido era demasiado fuerte, demasiado malvado. Se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Nos quedamos sentados en tenso silencio durante un rato más. Luego, decidimos que solo era nuestra imaginación y nos fuimos a nuestras tiendas. No pude dormir durante mucho tiempo. Una sensación de inquietud no me abandonaba. Y entonces lo volví a oír. Esta vez no era un chirrido. Era un gemido. Silencioso, prolongado, lleno de sufrimiento. Era aterradoramente similar a una voz humana, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero no pudiera articular las palabras. Ben también se despertó. ¿Qué diablos es eso?, susurró. El gemido se repitió, esta vez más cerca. Liam salió de la tienda vecina. Era el más valiente de nosotros. «Quedaos aquí, iré a ver qué pasa», dijo, cogiendo una linterna grande. Ben y yo abrimos la cremallera de nuestra tienda y lo vimos alejarse. Liam cruzó el arroyo y enfocó su linterna hacia los árboles. ¡Eh!, gritó. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo silencio. Liam dio unos pasos más. Veo a alguien. Su voz se tensó. Está detrás de los árboles. ¿Necesita ayuda? Y en ese momento todo se convirtió en un infierno. Un sonido proveniente de detrás de los árboles que aún me persigue en mis pesadillas. No era un grito ni un gruñido. Era un aullido agudo y penetrante, lleno de hambre y odio. Y entonces eso saltó de la oscuridad al claro. La criatura era alta, de unos 2,5 metros, e increíblemente delgada. Su piel pálida, casi gris, estaba tan tensa sobre sus huesos que parecía a punto de romperse. Tenía brazos largos y delgados, con manos desproporcionadamente grandes y garras negras que le llegaban casi hasta el suelo. Pero lo más aterrador eran su cabeza y su rostro. Casi no tenía nariz, solo 2 agujeros oscuros. Y sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz amarillenta y apagada. Y nos miraba directamente. Antes de que pudiéramos hacer nada, saltó a través del claro y se estrelló contra la tienda de Liam y Chloe.
la tela de la tienda se rompió como si fuera papel. Oímos el grito corto y aterrorizado de Chloe, que se interrumpió inmediatamente. Y luego hubo un crujido, un golpe y el sonido de la carne desgarrándose. La criatura los destrozó. Simplemente los hizo pedazos, como un depredador que desgarra a su presa. Ben y yo nos quedamos paralizados por el horror, incapaces de movernos. Entonces levantó la cabeza y sus ojos brillantes se clavaron directamente en nuestra tienda. La parálisis que me invadió duró probablemente solo un segundo, pero ese segundo me pareció una eternidad. El tiempo se alargó, volviéndose denso y viscoso. Vi cómo los ojos brillantes de la criatura se volvían hacia nosotros. Vi algo oscuro goteando de su boca delgada y sin labios, llena de dientes afilados como agujas. Sangre. La sangre de mis amigos. Y en ese momento, el instinto primitivo que vive en cada uno de nosotros gritó más fuerte que el miedo. Gritó: ¡corre! ¡Ven, sal, ahora! Grité, rasgando la cremallera de la parte trasera de la tienda con un cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo. La tela se dio con un desgarro. En ese mismo instante, la criatura se abalanzó sobre la entrada de nuestra tienda. Sus garras, largas y negras como la obsidiana, rasgaron el nylon como si no existiera. Caí por el agujero sobre las rocas, golpeándome dolorosamente el hombro. Ben saltó tras de mí. Nos encontramos cara a cara con esta pesadilla. El fuego que habíamos encendido unas horas antes seguía ardiendo, y bajo su luz irregular y danzante, la criatura parecía aún más irreal. Se asemejaba a una caricatura de un humano, un dibujo de un loco. Su cuerpo estaba despojado de todo lo superfluo. Ni una gota de grasa, ni un músculo, solo huesos cubiertos de piel grisácea. Se movía de forma espasmódica, antinatural, como una marioneta movida por hilos, y emitía un sonido sordo y gutural, como la risa de una persona que se está asfixiando. Ben, que era más grande y fuerte que yo, reaccionó primero. Cogió una rama ardiente del fuego y se la lanzó a la criatura con un grito furioso. La rama le dio en el pecho y rebotó, esparciendo chispas. La criatura ni siquiera se inmutó. Solo giró lentamente la cabeza hacia Ben y algo parecido a la curiosidad apareció en su rostro. Dio un paso hacia él. ¡Atrás!, grité, agarrando yo también una rama en llamas. El miedo luchaba con la desesperación dentro de mí. Le lanzamos piedras y leños en llamas. Gritamos, tratando de ahuyentarlo. Pero no reaccionó. El dolor, el miedo, esos conceptos le eran ajenos. Simplemente caminaba hacia su objetivo. Era la encarnación del hambre, tan antigua como estas rocas. Se acercó a Ben y extendió su largo y huesudo brazo. Vi a Ben blandir una pesada roca que había recogido del suelo. Golpeó el brazo de la criatura. Se oyó un crujido sordo y húmedo, como el de una rama seca al romperse. Pero la mano de la criatura no se detuvo. Siguió intentando alcanzar a Ben. Sus garras se clavaron en su hombro. Ben gritó, no por el dolor, sino por la conmoción y el horror. La criatura lo atrajo hacia sí. Vi cómo abría la boca de forma antinatural, como una serpiente, y hundió los dientes en el cuello de Ben. Oí el sonido. Un sonido que nunca podré olvidar. El crujido de las vértebras, el sonido de los músculos y tendones desgarrándose. El grito de Ben se interrumpió, ahogado por la sangre. La criatura arrojó su cuerpo sin vida a un lado, como si fuera un juguete roto. Y entonces me miró. Yo era el último. Todo su hambre, todo su odio se dirigían ahora hacia mí. En ese momento supe que iba a morir. Que me quedaría allí, en ese cañón maldito, y que mi sangre empaparía esa tierra roja. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Mis piernas me llevaron lejos. No elegí el camino. Simplemente corrí. Huí del campamento, del fuego, de los cuerpos destrozados de mis amigos. Corrí por el sendero, junto al arroyo, tropezando con las rocas en la oscuridad, arañándome las manos y la cara con los arbustos espinosos. Atrás, oí el mismo aullido agudo y penetrante, el sonido de la persecución. No me atreví a darme la vuelta.
Sabía que si lo hacía, vería sus ojos brillantes, y eso sería el fin. Corrí como nunca antes en mi vida. La adrenalina me quemaba los pulmones, el corazón me latía en la garganta. Cada susurro detrás de mí me hacía estremecer. Podía sentir su aliento helado en la nuca. Pensaba que sus largas garras estaban a punto de clavarse en mi espalda. Corrí toda la noche, entre el dolor y el miedo. El cañón que ayer me había parecido un paraíso, se había convertido en un laberinto infernal. Las rocas a mi alrededor se habían transformado en gigantes silenciosos y feos que observaban mi agonía. Y detrás de mí se oía un rugido que no era solo un sonido. Era la voz de la muerte misma que había venido a por mí esa noche. No sé cuánto tiempo corrí. El tiempo perdió todo su significado. Los minutos se fundieron con las horas en una corriente continua de horror. Caí, me levanté y volví a correr. Tenía las piernas ensangrentadas y la ropa hecha jirones. En algún momento me di cuenta de que ya no oía los aullidos detrás de mí. Me detuve y escuché. Solo había silencio a mi alrededor. Pero ese silencio era aún más aterrador que la persecución. ¿Dónde estaba? A la espera de mí a la vuelta de la esquina. Encontré una cueva poco profunda bajo un saliente rocoso y me acurruqué en el rincón más alejado, encogida en una bola. Pasé el resto de la noche allí, temblando de frío y miedo, sobresaltándome con cada ruido. No dormí. Solo miré fijamente la oscuridad y los últimos momentos de la vida de mis amigos. Pasaron ante mis ojos una y otra vez. Cuando los primeros rayos del amanecer tocaron las cimas del cañón, salí a gatas de mi refugio. Estaba completamente destrozado, física y mentalmente. Pero sabía que tenía que moverme, ir hacia la gente. Utilizando el sol como guía, bajé por el arroyo, sabiendo instintivamente que tarde o temprano me llevaría al campamento principal. Caminé durante varias horas, como en una niebla. No sentía dolor por mis cortes y contusiones. No sentía nada más que un vacío que lo consumía todo. Me encontraron alrededor de las 9 de la mañana. Fueron un par de turistas que habían salido a dar un paseo matutino. Me vieron tambaleándome por el sendero, cubierto de barro y sangre seca. Recuerdo sus caras asustadas. Intenté decir algo, quería advertirles, pero solo salían de mi garganta sonidos roncos e incoherentes. Llamaron a los guardabosques por un teléfono satelital. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla continua de interrogatorios, médicos y sedantes. Cuando los rescatadores llegaron a nuestro campamento, se encontraron con una escena de devastación total. Las tiendas estaban hechas jirones, las pertenencias esparcidas como si un tornado hubiera arrasado el claro. Y los cuerpos. Encontraron lo que quedaba de Liam, Chloe y Ben. Sus restos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles. Estaba sentado en la oficina del sheriff del parque y había dos personas sentadas frente a mí. Un guardabosques y un agente del FBI. Les conté todo lo que había sucedido. Describí a la criatura, su altura, su cuerpo delgado, sus ojos brillantes, sus dientes. Dije que no se parecía a ningún animal conocido. Me escucharon atentamente, asintiendo con la cabeza y tomando notas. Pero vi lástima en sus ojos, no credibilidad. Pensaban que estaba loco. «Hijo», dijo el viejo guardabosques cuando terminé mi historia. «Entendemos que has sufrido un terrible shock. Tu mente está tratando de protegerte creando la imagen de un monstruo para que no tengas que aceptar la realidad. Tu campamento fue atacado por un depredador. Lo más probable es que fuera un puma, enorme y posiblemente rabioso, lo que explica su inusual agresividad. Intenté discutir. Grité que ningún puma podía destrozar una tienda de campaña de un solo golpe, que ninguna bestia sacaría los cuerpos de las tiendas y los destriparía con tanta crueldad. Les dije que era un Wendigo, una criatura de antiguas leyendas indias sobre la que había leído una vez. Un espíritu hambriento que posee a una persona y la convierte en un monstruo insaciable. Ellos solo negaron con la cabeza. Mis palabras
quedaron registradas en el acta como un testimonio dado en un estado de angustia emocional. La conclusión oficial se alcanzó unas semanas más tarde. Muerte como resultado del ataque de un animal salvaje. El caso se cerró. Me enviaron a mi casa en Portland. Tuve que reunirme con las familias de mis amigos. Tuve que mirar a los ojos a los padres de Liam, Chloe y Ben y contarles cómo habían muerto sus hijos. Lo intenté. Les dije la verdad, pero ellos, como todos los demás, no me creyeron. Para ellos, yo era un chico infeliz que se había vuelto loco por el dolor y había inventado un monstruo. El mundo al que regresé me resultaba extraño. Los sonidos de la ciudad me parecían demasiado fuertes, los rostros de la gente vacíos. Nadie podía comprender el horror que se había arraigado en mí. Los psicoterapeutas hablaban de trauma desplazado, de cómo mi cerebro había creado una imagen folclórica para hacer frente a la realidad de un brutal ataque animal. Querían curarme con pastillas y charlas, pero ¿cómo se puede curar el conocimiento? Yo no estaba enfermo, era un testigo. Durante los primeros meses apenas salí de casa. Me sentaba frente al ordenador y buscaba obsesivamente en Internet. Escribí todo lo que podía recordar en el motor de búsqueda. Criatura alta y pálida. Monstruo con ojos ardientes en el cañón. Criatura que imita la voz humana. Los resultados fueron decepcionantes. Historias sobre extraterrestres, chupacabras y leyendas urbanas. Nada parecido. Y entonces, una noche de insomnio, lo encontré. La palabra Wendigo. Empecé a leer y un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo similar. Era una descripción exacta. Las leyendas de los indios algonquinos, que vivían a miles de kilómetros del Gran Cañón, en la región de los Grandes Lagos y Canadá, lo describían con todo detalle. Un espíritu devorador de hombres asociado con el invierno, el hambre y la insaciabilidad. Una criatura que en otro tiempo fue humana, pero que se convirtió en un monstruo tras cometer un acto de canibalismo. Las descripciones variaban de una tribu a otra, pero la esencia era la misma. Un humanoide increíblemente alto, demacrado y huesudo, con piel gris, ojos ardientes y un hambre insaciable. Las leyendas decían que podía imitar las voces humanas para atraer a sus víctimas a una trampa. Ese gemido, como un grito de auxilio que oímos. Todo encajaba. Me sumergí en este mundo. Leí todo lo que pude encontrar, incluidos estudios antropológicos, informes de misioneros jesuitas del siglo XVII y colecciones de folclore. Aprendí sobre la psicosis Wendigo, un trastorno mental en el que una persona cree que se está convirtiendo en un monstruo. Los científicos intentaron dar una explicación racional. Pero yo sabía que no era psicosis. La criatura que vi era de carne y hueso, o algo peor. Pero quedaba un problema. El Wendigo es un espíritu de los bosques del norte. ¿Qué hacía en los cañones desérticos de Arizona? Me di cuenta de que tenía que buscar respuestas fuera de los libros. Tenía que hablar con aquellos para quienes estas leyendas no eran cuentos para dormir, sino parte de su visión del mundo. Tenía que hablar con los pueblos indígenas. Era una empresa casi descabellada. Dejé un trabajo que había perdido todo su sentido para mí. Vendí casi todas mis posesiones y regresé al suroeste. Mi objetivo no era la venganza. Solo quería que alguien me confirmara que no estaba loco. Pasé varios meses viajando por las reservas de Arizona y Nuevo México. Intenté hablar con la gente, pero me encontré con un muro de silencio y desconfianza. Un hombre blanco que viene y pregunta por espíritus malignos. Para ellos, parecía un insulto o los desvaríos de un loco. Estaba a punto de rendirme cuando, en un pequeño pueblo al borde de la Reserva Navajo, un anciano en un bar escuchó fragmentos de mi conversación y me aconsejó que buscara a un hombre llamado el que escucha al viento. Me dijo que este chamán vivía solo en las montañas y que, si alguien hablaría conmigo, sería él. Tardé otra semana en encontrarlo. Vivía en una vieja caravana, lejos de todo el mundo. Era un hombre mayor,
con el rostro cubierto de arrugas como la corteza de un árbol centenario. Me acerqué a él con respeto, llevándole tabaco y comida como regalo, tal y como me habían enseñado siempre. Me senté frente a él y le conté todo sin ocultar nada. Le hablé de la excursión, de mis amigos, de los ruidos nocturnos y de la criatura que emergió de la oscuridad. Esperaba cualquier cosa, risas, lástima, ira. Pero él solo escuchó, y sus ojos oscuros parecían ver a través de mí. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente las brasas humeantes del fuego. Luego habló, con una voz tan suave como el susurro de una hoja seca. Los blancos lo llaman Wendigo, dijo. Esa palabra proviene de otro idioma, de otra tierra. Pero el hambre es igual en todas partes. Tenemos nuestro propio nombre para ella. La llamamos Cindy, el que camina como un esqueleto. Y comenzó a contarme su historia. Me dijo que esas criaturas no son espíritus, sino distorsiones. Los ecos de acontecimientos terribles quedan impresos en la tierra. Me contó la historia de la fiebre del oro, de un grupo de buscadores blancos que quedaron atrapados en uno de los cañones durante el invierno. Cuando se les acabó la comida, comenzaron a comerse unos a otros. Solo uno sobrevivió. Pero cuando lo encontraron en primavera, ya no era del todo humano. Huyó a las montañas y, desde entonces, la gente ha ido desapareciendo en esas zonas. Decían que se había vuelto alto y delgado y que su grito era como el aullido del viento en un desfiladero. Me contó otra historia, aún más antigua. Era sobre un guerrero navajo que, por codicia, mató a su hermano en tierra sagrada para quedarse con su amuleto. Los espíritus de esa tierra lo maldijeron. No lo mataron, pero le quitaron la capacidad de sentirse saciado. Estaba condenado al hambre eterna, lo que lo obligaba a cazar a los miembros de su tribu. Su cuerpo se marchitó, sus huesos se alargaron y su alma se pudrió, dejando solo una necesidad animal de comer. Estas criaturas están atadas al lugar donde nació su maldición, dijo el chamán. Lo que viste ha vivido en este cañón durante muchas generaciones. Duerme, a veces durante décadas. Pero a veces algo lo despierta. La sangre, la violencia, o simplemente la presencia de personas cuyos corazones están llenos de codicia o miedo. Tú y tus amigos lo despertaron. Le pregunté por qué no me había matado. El anciano me miró con su mirada penetrante. No caza por diversión, caza para comer. Tú huiste, sobreviviste, pero eso no significa que estés a salvo. La criatura que probó la sangre de tus amigos y sintió tu miedo, ahora te conoce. Ha dejado una marca en tu alma. Nunca debes volver a esas tierras, porque si lo haces, te estará esperando. El hambre nunca olvida. Lo dejé con el corazón encogido. Había conseguido lo que buscaba, la confirmación. Pero junto con ella obtuve algo mucho más aterrador, la comprensión de que el mundo no es como nos enseñan que es, y que en sus rincones más oscuros habitan cosas para las que la ciencia no tiene nombre. Y una de esas cosas sabe mi nombre.